Las cámaras de resumen de noticias también estuvieron en Cruz Alta, pero en otro aspecto de la información. ¿Cuál es? Bueno, el tema de las vacaciones. ¿Qué va a pasar en el verano en nuestra región? Indudablemente las vacaciones todavía no saben qué va a pasar con ellas, cómo va a ser de alguna manera tomadas las vacaciones en cada domicilio, se ampliará lo que hace al esparcimiento de cada uno en su propia casa o del vecino con las piletas y todo lo que tiene que ver con esa etapa del año, el verano. Indudablemente ya estamos muy cerquita, por eso decíamos, las cámaras de San José de Japre nos fuimos hasta Cruz Alta, a la casa de un amigo. Allí en Vicente Plástico estuvimos hablando con el socio gerente, Emanuel Vicente, para que nos dé un panorama de cómo se presenta la temporada con respecto al rubro que ellos trabajan, por supuesto, que es la instalación de piletas en domicilios y también en otros lugares. Escuchamos entonces a Emanuel Vicente y este testimonio. La situación de la gente que viene a buscar una solución por esta de la pandemia y quiere una pileta en su casa. ¿Se ha visto incrementado ese pedido? Buenas tardes, Omar. Buenas tardes también a la audiencia. Primero agradezco la visita y agradezco la oportunidad que nos estás dando. Ahora respecto a tu pregunta, se vio un incremento en la demanda, un incremento exponencial se podría decir respecto a temporadas anteriores y consideramos que está asociado principalmente a dos factores. Primero, el que vos citaste, que es la pandemia, la imposibilidad de ir de vacaciones. Entonces muchos se vuelcan a mejorar su hogar, como por ejemplo instalando una pileta para disfrutar el verano. Y también consideramos otro factor no menos importante, la situación económica del país. Hay que tener en cuenta que este gobierno no incentiva el ahorro, sino incentiva el consumo. No es una crítica, sino una perspectiva personal, nada más que eso. Entonces, por eso muchos están enfocados en consumir y uno de los artículos que más consume son piletas. Digo esto porque lo que yo estoy detallando también se puede ver en los corralones, que no solo venden piletas, sino materiales para la construcción. Es decir, la gente se está enfocando en el consumo. ¿Ese aumento se dio a principio o cuando comenzó la pandemia, o bien ya ahora llegando a fin de año cuando la gente ve que por protocolo no hay colonia turística y bueno, le entra, no la desesperación, pero bueno, quiere pasar su verano en su hogar? ¿Cuándo comienza esa demanda? ¿A principio de año o ahora? Cuando comenzó la pandemia, no recuerdo exactamente la fecha, marzo, por parte nuestra, por personal de la empresa, estábamos algo asustados, no a lo mejor por la pandemia, sino por una nueva situación que nunca habíamos vivido. Y no solo nosotros estábamos asustados, sino también creo la población. Por eso tuvimos unos días, se puede decir unas pocas semanas, de un parate agobiante, que ni siquiera había consulta ni nada de eso. Pero después de 3 semanas las consultas empezaron y a nosotros nos parecía muy raro porque teniendo en cuenta que estamos hablando de piscinas, no es un rubro que tenga una demanda en marzo-abril, pero en este año, a excepción de otros, sí la demanda comenzó en esa fecha. Emanuel, como vos decías, la parte que comenzó en marzo, primero hubo un parate, también se debió al tema de que no se podía trabajar, que los empleados, que se debía tener todo con protocolo y esperar ser autorizado obviamente por el gobierno. Desde nuestra empresa tomamos todos los recaudos posibles, que fuimos asesorados por la Municipalidad de Cruz Alta, que siempre tiene un papel importante en la economía de este pueblo. Y sinceramente no tuvimos casos. Tuvimos solamente uno que estuvo aislado unos pocos días, pero no más que eso. Dificultó en pequeña parte la producción de nuestra empresa, al ser una empresa relativamente chica, una persona ya representativa, claro. Pero pudimos seguir trabajando de forma normal.
También tuvimos en la parte administrativa una persona que estuvo aislado, pero gracias a la tecnología, al home office y eso se pudo seguir trabajando. Emanuel, y bueno, ¿ya están solucionados todos los pedidos? ¿Ya han dado abasto a eso? ¿Han dado respuesta a todos esos pedidos? Es difícil como empresa dar respuesta a un mercado que duplica o triplica la demanda. Es muy complicado. Tratamos de hacer lo mejor posible y adaptarnos de la mejor forma a eso. Además también hay que tener en cuenta que no solo nosotros no podemos dar respuesta, sino tampoco nuestros proveedores tampoco nos pueden dar respuesta a nosotros. Entonces, como es en conjunto. El pedido, por ahí se decía, bueno, sí, las piletas están, pero por ahí no están los filtros, faltan autorizaciones. ¿Eso se ha solucionado? Trabajar este año fue muy complejo y algunas de las razones son esas que vos citaste. No solo es el faltante de filtros, que es solo uno de los aspectos, sino también el faltante de materia prima. También para instalar una pileta nosotros a lo mejor viajamos 100 kilómetros, que es relativamente cerca, pero hay que hacer un montón de trámites y un montón de papeleos. Entonces este año se hizo bastante complejo trabajar, pero pudimos trabajar, nos pudimos adaptar a esa situación. Muchísimas gracias, Manuel. No, por nada, a vos, te agradezco el tiempo que nos diste. Muy bien, el testimonio de Manuel Vicente de Vicente Plásticos. Bueno, por supuesto que le agradecemos a la familia Vicente la posibilidad de charlar, interiorizarnos un poquito del movimiento que tiene la empresa con respecto a este rubro, ¿no?, de las piletas de natación. Nosotros ya vamos nuevamente, dejamos esta nota de color, si se quiere, para irnos a las farmacias de turno también en nuestra región. Ellas son en Arequito, Farmacia Gali, en San José de Regina, Farmacia Palacesi, en Arteaga, Farmacia Ferretti y en Cruz Alta, Farmacia Biasi. Recuerde que en una hora estamos nuevamente con ustedes para más información en Resumen de Noticias.